Vamos a hablar de un libro que se va a presentar este domingo en la ciudad de Bahía Blanca. La presentación de el libro, como digo, va a ser este domingo. Ahora vamos a dar todas sobre el final de la entrevista, toda la información respecto de hora y lugar. Pero lo que vamos a hacer es conversar con la autora. Eh, la letra de mi música es la producción que estamos hablando. Hoy no va a haber música en la columna cultural porque yo le hice caso a la idea de la autora. Yo estaba pensando, bueno, voy a ilustrar, no le voy a ilustrar nada, porque justamente lo que se dice en parte del libro es que hay cierta autonomía de la letra que a veces se la toma con determinado menosprecio, como por debajo de la idea de lo poético, y entonces acá no vamos a poner música, vamos a hablar de lo que está presentando el libro, que son las letras. La autora es Silvia Palumbo Jaime y está conectada. Vamos a crear la audiencia, que estamos por Zoom, o sea que puede haber algo de delay, así que vamos a tomarnos todo con paciencia y vamos a escucharnos. Así también pueden verla a través luego. Silvia, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, Astor Vitali, qué gusto charlar con vos. Muy bien, aquí estoy en No te Pehuenco. estamos escuchando, pero lo vamos a solucionar. Es la que volvemos a pedir que no sabes que estamos ahí peleando contra la tecnología como a principios del siglo XIX, ¿no? Que iban y prendían fuego las máquinas. ¿Le pido de vuelta que hable o era que espere? Le pido. Hola Silvia, buen día, ¿cómo estás? A ver si ahí podemos. Hola, Astor, buen día. Aquí muy bien y muy contenta de conversar con vos. Igualmente ahí te escuchamos con mucha claridad. Voy a citar el texto. Habiendo tomado un caminito muy angosto que elegí una y otra vez a lo largo de mi vida, a sabiendas de que esa senda no daba a ninguna autovía ni gran avenida, fui consolidando una andadura solitaria de íntima resonancia, de reconocimientos mínimos y, a la vez, de profunda satisfacción por apostar a una huella sonora feminista para todo público. ¿Puede ser que esto sintetice un poco el objetivo de este trabajo? Sí, es así, al final, a la vuelta de la vida, de una de las tantas vueltas, ¿no? Bueno, esta vuelta ya yo tengo muchos años. A la vuelta de la vida se da cuenta que, bueno, vos sos un artista, así que lo sabés, que al final una siempre anda escribiendo más o menos sobre lo mismo, eh, una siempre anda buscando por el mismo lugar. Por lo menos en mi caso, sin lugar a dudas, toda mi vida está dedicada a transmitir, a mirar el mundo desde estas gafas violetas, ¿no? Em, este párrafo que elegí, o este fragmento, tiene varias ideas. En principio, lo solitario del camino. Eh, un camino que empezaste hace unas cuantas décadas, en donde no solamente no se hablaba tanto de estos temas, sino que eran lisa y llanamente prohibidos, digamos, ¿no? Incluso en democracia. Para prohibir no hace falta poner una carpeta que diga no hablan de esto, no se habla en los medios, por ejemplo, o se cuestiona y ya. Así es, exactamente, Astor. Siempre fue un camino muy lateral, ¿viste? Muy lateral y un camino sinuoso, porque, bueno, porque podría escribir un libro, que no lo voy a hacer, ¿eh? Un libro sobre las anécdotas Sí. dolorosas, complejas, dificultosas, de elegir estos caminos musicales, artísticos, ¿no? Una mujer lesbiana, ignota, como digo también, bueno, ahora ya soy grande, pero en ese momento era una pendeja y una jovencita, Centro y de la sí, provincia de Buenos Aires. en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Lincoln, ahí nací y ahí me crié, una de las ciudades que ha ganado el mileísmo nuevamente de una manera atroz. Y bueno, desde ahí, ¿no? Desde ese lugar salir bueno, al mundo. Así que sí, 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 ha sido difícil, digamos. Y hay también, a su vez, como contrapartida, seguramente no salva o no sana, que es una palabra que vos utilizás, los dolores, pero de alguna manera una especie de autorreconocimiento que es la posibilidad de aportar a una huella.
Y este libro recoge esa huella, porque está dividido en varias voces, ¿no? Que representan épocas o temáticas, en donde vos fuiste trabajando. Yo quisiera retomar aquí algo que vos también mencionás en el libro, que es la idea de cronista, ¿no? ¿Qué pasa con la crónica y la canción, con esta posibilidad de trabajar en ese sentido en tu caso? Bueno, primero tengo que decirte que una de las cosas que yo quería estudiar y que no estudié, después estudié educación física, era periodismo. En esa No te época se perdiste llamaba... mucho. Bueno, en esa época se llamaba periodismo, ¿no? Sí, Incluso tenía el lugar donde iba a estudiar y todo. Bueno, me pasaron cosas personales y no pude irme. Pero sí, me reconozco cronista, absolutamente, digamos, ¿no? Necesito contar eso, lo necesito contar y de esta forma que puedo, ¿no? Y que me resulta tan relajada, digamos. A mí escribir canciones es algo que me fluye, digamos, incluso a esta altura de mi vida sí, me siguen fluyendo las canciones, digamos, ¿no? Cuando yo tengo una necesidad, tengo una idea política, algo que está pasando, por ahí demoro, ¿viste? Por ahí demoro, me queda ahí un run run dando vueltas, la canción queda ahí, pero se convierte en una crónica, sí, en algún momento, en una narrativa que está contando algo que pasó, que sucedió más allá de mí, digamos, ¿no? Más allá claro. de quien escribe. Sí, y me parece muy interesante el libro, que lo recomendamos porque recoge justamente una trayectoria y que habla en determinadas épocas de temas o de temáticas similares. Y el libro, digo, que me parece muy interesante que vos introducís notas en donde se puede ingresar a qué pasó, con qué dialoga cada una de esas canciones, y por ahí para una persona joven, porque van apareciendo, esto es una cosa que a mí me sorprende, siempre personas de todos los años hay personas que tienen 20 años nuevas. O sea, van apareciendo jóvenes que pueden acceder a temáticas que son estructurales del patriarcado y demás, eh, y que vos dialogaste con todo aquello, ¿no? Contanos acerca de estas notas, por ejemplo. Sí, sí, justamente, Astor. Hago un insight y te agradezco muchísimo la amorosidad para el tratamiento de este trabajo. Primero te lo quiero agradecer, que lo has leído, que has mirado. Bueno, las notas de paso es un juego con esto de la nota de paso musical, ¿no? Melódica, que sí, bueno, eso es una nota de paso, ¿no? Cuando estamos armando una melodía, ¿no? Para llegar a otro lugar. Y en este caso juego con ese nombre, nota de paso, para anclar, justamente para historizar, no todas, algunas canciones que me parecen que lo necesitaban. Y de paso, tengo una compañera que va a estar en la presentación del libro el domingo, en formato online, una compañera de Gran Canaria, Ana Ramos Hernández. Ella me decía que yo con este disco, este disco, siempre todo el tiempo digo eso, el disco, este libro es un libro histórico. Dice que ella lo lee y tiene historia feminista. Entonces, bueno, con más razón, hago como un basamento, una base más profunda todavía en que qué bueno fue que pudiera yo entonces haber decidido esto de escribir, acerca de la letra. Viste que por ahí como una quiere que sea una poesía, digamos, esto es un poema, si vos le sacás la música, algunas sí, otras no. Pero la realidad es que a veces dudaba, digo, esto necesitará una nota de paso, esta la necesitará, esta otra no. Pues sí, estoy contenta de haber tomado esa decisión, que tienen que tener esas notas de paso que son aclaratorias, históricas, cuentan, ponen nombres que por ahí en las canciones no están, dan nombre en quienes fueron inspiradas algunas, por qué fue necesario hacerlas en ese momento, para mí, por supuesto. Claro, y pone en contexto eh, para quien se detenga solo en lo poético y no pueda acceder de otra manera a qué hecho histórico se refería. Me la he pasado haciendo canciones paras, decís en el libro, y es esto que hemos conversado hasta acá. Ahora, hay dos dimensiones ahí que desde el punto de vista artístico me parece que
vale detenernos, porque a mí me dejaste pensando, yo siempre, con lo que decís respecto de la autonomía de las letras, yo siempre he defendido la idea de que en una canción hay como una unidad, digamos, ¿no? Que la canción es en sí misma armonía, melodía, ritmo y letra, pero no más letra, sino que viene ahí sumado. Sin embargo, desde la perspectiva que vos defendés, creo que en la introducción, la idea de publicarlas, también me dejaste pensando por qué, bueno, no voy a decir yo, te voy a preguntar, ¿por qué vale la reivindicación de la letra en sí misma más allá del ámbito de la canción, o sea, dentro de esa melodía en la que funciona? Bueno, son varias cosas, Astor. Tanto vos como yo somos docentes de los talleres de escritura de canciones, talleres de canciones, en realidad, de creación de canciones, o sea que podemos hablar de esto horas, ¿no? Mira, a mí me impulsó la escritura de las canciones, son varias cosas por las cuales decidí, la escritura, digo, de este libro, son varias cosas por las cuales decidí hacerlo. Una es porque hay algunas letras, en mi caso, yo tengo muchas letras Sí, que me empecé a dar cuenta que la gente no llegaba a escucharlas cuando las escuchaba en formato canción. claro, el minuto Esto que me pasa pasó, y se va, sí, esto me pasó mucho en España, que la gente allá sigue consumiendo discos todavía, bueno, por lo menos la gente que me sigue a sí, mí, digamos, ¿no? Es que leen letras de los discos, siguen consumiendo discos, bueno, acá vender un disco es mucho más difícil que allá, los discos míos tienen las letras escritas, pero bueno, la realidad era que se escapaba, ¿no? Y eso me lo dijeron varias personas a lo largo de estos últimos años. Vos sabés que esa letra que vos te hiciste, esa canción, vos sabés que no me había dado cuenta hasta que no la escuché 43 veces, bueno, tal cosa, ¿no? Y se dije, claro, hay algunas canciones muy intensas, que tienen letras muy intensas, muy indensas, como digo yo, ¿no? De intensidad y densidad. Y entonces digo, bien, eso fue una cosa. Lo otro es que en este momento que viene de hace años, sí, las letras están dejando de tener valor, digamos, ¿no? Hace unos años, voy a contar esta anécdota, hace unos años, ponele 3 o 4 años, me encuentro con un muchacho que ahora tendrá 22, 23 años, que se dedicaba a estudiar en Buenos Aires, así todo muy, muy florido él, ¿no? Muy clase media alta, se dedicaba a estudiar producción musical. sí, Entonces yo dije, wow, producción musical, ¿qué es eso? Entonces yo me imaginaba produciendo espectáculos, produciendo un disco como los producimos nosotros, ¿no? Esta cosa de cómo producimos un disco. Bueno, y entonces digo, ¿cómo es tu laburo? Y me empieza a contar. Casi que me desmayo. Yo pensé que me faltaba el aire, ¿eh? Me decía, mira, dice, hoy por hoy, dice, es muy fácil producir música y letras, dice, porque la letra se corta, se pega, se corta, se pega, y la música, ya están armados las estructuras. Y dice, y la verdad es que no tiene mucho sentido seguir creando música desde otro lugar. Me decía el chico este, ¿no? Que es uno, no es que todos piensen eso, yo te estoy contando esta anécdota. Y eso me dejó picando ahí, viste, una pelota impresionante, porque digo, bueno, no es por ahí, definitivamente. Entonces, ahí también, con más razón, me di cuenta de la ausencia de valor que le dan. Hay una ausencia de valor o un sí, disvalor sobre sí, la textualidad de las canciones, no del poema, que el poema sigue teniendo, la poesía sigue teniendo un camino, por suerte, resguardado y sostenido por mucha gente. Pero esto de la letra de las canciones, que siempre están ahí en el medio y que sí comparto con vos, a mí me salen por lo general por lo general me sale casi todo junto, después, bueno, por ahí no, por ahí me sale una sí. cosa más que otra, bueno, ya sabrás vos también. Pero dije, no, las letras tienen que darles valor. Es un trabajo, como pongo en el libro, personal, caprichoso. Yo quería que la gente leyera mis letras sin música, que pudieran ahondar en eso, que si algo se les había pasado pudieran rescatarlo ahí, darles el valor que tienen las letras, que no todas. Yo tengo 150 canciones más o menos escritas y acá hay 70, o sea que hay un montón de canciones que yo no quise ponerlas en el libro, ¿no? Pero eso fue lo que a mí me impulsó a despegar las letras de las canciones y dejarlas ahí y ponerlas en este estado. Em, hay también un rol
hablamos del afuera, hablamos de la tarea de la cronista, de la tarea de la artista, o sea, el ámbito estético y, digamos, ético en lo cronista. Y también hay un ámbito personal. Vos hablás de la fuerza de poder decir es tan sanadora y hablas de mis mantras sanadores, ¿no? Hablando de estas letras. ¿Qué podés decir de esto? Sobre todo a quien quiera también, tal vez, comenzar a escribir, ¿no? Claro, claro. Bueno, y en este momento más que nada, y en estos momentos, tiempos que vivimos, la palabra sigue salvando, así como la música nos salva, cantar nos salva, la palabra es fundamental en este momento, ¿no? Empezar a darle otra, volver a recuperar el sentido de la palabra poética, la palabra que inventa mundos, que crea huellas, que abre caminos, que abre cabezas, digamos, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, una escribe para una misma, ¿no? Digo, yo escribo para mí, a mí me ha salvado, hacer música me ha salvado, hacer canciones me ha salvado, también tengo otros escritos que no son canciones, que son textos, que son cuentos, que son relatos, pero me ha salvado profundamente el poder decirme, porque yo a través de estas crónicas me digo a mí misma, digamos, es la mirada del mundo de una, entonces, ¿cómo no? Digamos, entonces es fundamental poder recuperar el cuarto propio, ese espacio que decía Virginia Woolf, ¿no? Sí, El claro, cuarto gran propio. texto que recomendamos, gran ensayo, ¿no? Claro, Astor, ese espacio, bueno, ella habla de las mujeres, ¿no? Pero en realidad esto es para todas las personas. Ese espacio, lo que pasa es que nosotras, las mujeres, nos ha costado mucho y mucho más hacer música. Ahora no, pero yo te estoy hablando hace 45 años atrás, ¿viste? Hacer canciones, hacer música, las mujeres eran muy, y más yo soy lesbiana desde muy jovencita y expresada, digamos. Entonces, bueno, también fue muy difícil, ¿no? El feminismo en realidad después, posterior a mi lesbianismo. Además era de izquierda, ¿no? Obviamente, yo siempre desde muy jovencita, desde que estaba en la secundaria y todavía estábamos en la dictadura, eh, abracé la izquierda, ¿no? En ese momento era Sí, el sí. movimiento al socialismo de Se ve Zamora. reflejado eso en las primeras voces, ¿no? En las letras de las primeras voces del libro, primeras épocas. Sí, 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 totalmente, totalmente. Además, bueno, esta cosa de algo que, bueno, por suerte no pudo estar en el libro. El poema este famoso de Bertolt Brecht, primero se llevaron a los comunistas, pero ese era un mantra también en los 80 para nosotras y nosotros. Y yo le puse música, imagínate la jeta que tenía, digamos, yo la inconsciencia que tenía. Menos mal que lo canté un par de años y después ya lo saqué del repertorio, porque digo, qué barbaridad, esta osadía, pero por otro lado, esta necesidad, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a todo esto, lo de los mantras sanadores, sin lugar a dudas, me han salvado, sí, me han salvado de muchas situaciones complejas que he tenido en mi vida y además, bueno, me acompañan, me acompañan. Estamos hablando con Silvia Palumbo, Jaime. Como hay personas nuevas todos los años que tienen 20 años, vamos a recordar que ese texto de Brecht, el que dices que un día fueron por los comunistas, no hice nada, otro día por los judíos, no hice nada, y así va nombrando eh, sectores sociales, y dice cuando vinieron por mí ya era tarde, ¿no? Que para este momento, bueno, todo es trillado hasta que la situación es, el mundo es trillado, la vida es. David Viñas decía a veces cuando le decían, cuando se candidateó para intendente de la ciudad de Buenos Aires, dice, bueno, pero su candidatura es simbólica, ¿no? Porque no va a ganar, dice, desde ya, pero este país es un país simbólico, dice, ¿no? Entonces, hay cosas que finalmente los repone la realidad. Estamos hablando, decía, con Silvia Palumbo, Jaime, acerca de la letra de mi música, este libro que va a presentar el domingo en Bahía Blanca, que tiene que ver con eh, el aporte que se ha hecho, y esto también quería mencionarlo, porque es colectivo desde la hechura, desde la recaudación que hicieron en España, ¿no? Sí, 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 bueno, eso también lo quería decir, Astor, muy importante, en realidad yo no lo podría haber hecho de ninguna manera, ¿eh? No lo podría haber hecho, yo no tenía una moneda para invertir en esto. Entonces se juntaron a partir de una mujer que me dijo allá, Ana Oceja,
me dijo un día, pero Silvia, ¿podemos armar una juntada de dinero? Yo digo, bueno, no lo había pensado, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que sí, compañeras, activistas y alumnas se juntaron dinero y con ese dinero pudimos hacer el libro en formato físico exactamente y bueno, y diseñarlo y todas las cuitas que lleva a armar es un trabajo así, ¿no? Em, La bailarina, por ejemplo, de 2010, ¿nació junto a la música? Es un tema que a mí siempre me ha movilizado. Si querés, puedes contarlo. No vamos a pasar música, ya dijimos hoy, pero Sí, sí, puedes nació contar de todo qué se junto. trata. Ujú. Sí, nació todo junto a la bailarina. Sí, fue estas cosas, viste, que ¡boom! Te bajan así, ¿no? Liliana Talarico era una bailarina de folclore en la ciudad de Buenos Aires y, y, bueno, la mató su compañero, ¿no? Un feminicidio de la hostia, que en esa época fue en el año 90 y pico, no me voy a acordar, ahí debe decir, creo que tiene nota de paso. Bueno, Sí, tiene, y tiene. sí, sí, me imaginé. Bueno, ahí cuenta toda la historia y esta mujer, bueno, fue muy brutal, trascendió en los medios, pero fue un crimen pasional. Entonces, muchos años después, fíjate vos, en el 2010, a mí me baja esta historia y quise hacer una samba eh, y utilizar las figuras que se usan para bailar samba, yo soy bailadora de folclore todavía, para bailar la samba, los arrestos, los giros, avances y retrocesos, todas esas palabras que se usan para las coreografías de nuestro folclore en la samba, bueno, usé esas palabras para armar las estrofas, ¿no? Para que ella fuera contando cómo había sido su vínculo con este hombre que finalmente acá en la bailarina, vamos a decirlo así, tiene final feliz. Ella se va, ¿no? Ella deja, ya no le, digamos, pierde el miedo, se empodera, vamos a hablar en estos términos, y esta mujer logra su libertad, ¿no? Su ansiada libertad de andar por la vida como se le cante y sin que nadie la maltrate. En el caso de Talarico, esta mujer no tuvo esa suerte, ¿no? Así que, pero sí, 1900, juntos. 1994, dice la nota de paso. Em, bueno, el libro estará disponible en la presentación. ¿Querés contarnos? Porque va a haber otras participaciones también, ¿no? Sí, 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 acá tengo todo anotadito para no olvidarme. Va a ser en Fanes el domingo a las 7 de la tarde, este próximo domingo. Sí, Eh, sí, hola. sí, sí, te escuchamos perfectamente. Decías el domingo en Fanes. En Fanes, sí que es Namucurá 672, si no me equivoco. Entrada libre hasta completar aforo y me acompañan Amanda Aguilén y Angie del Santo y Marisa Pistasoli, que son de las señoronas, pero bueno, Amanda es la maestra de ceremonias, Daniela Rojas, Marcelo Romano, Fernando de Nicotti, Valeria Álvarez, Ani Sotelo y Silvia Municoy de Bruja Brújula, Mónica Cid, nuestra querida Mónica Cid, va a estar también, y mi gran maestra llamada Irene Abreu, bueno, va a estar, y desde España van a estar Ana Fernández Martín, Ana Ramos Hernández, que son activistas y alumnas mías, una de Gran Canaria, la última y la primera del País Vasco, la Cora Feminista de Bilbao, que es un coro de mujeres feministas que cantan varias canciones mías de hace muchos años, y Teresa Meana Suárez, mi querida amiga, compañera, la feminista más famosa, como decimos, del Estado español. Y bueno, y las tamboras de la mar, que son alumnas que yo tengo acá y amigas con las nadadoras de la mar. Bueno, ya sabéis que acá en Pehuenco tenemos mucha movida, Astor, y van a estar también acompañándome y mucha gente más que ha dicho. La entrada es libre, como dije, y la verdad es que sería un gustazo contar bueno, con vos, Astor querido, con quien hemos compartido Esperemos, claro. escenario. Y con quien quiera acercarse, bueno, después vamos a hacer un picoteo y una celebración, un pequeño brindis, porque al final, en estos momentos, lo que necesitamos es celebrarnos, celebrar y mantener el fuego encendido hasta que pase el temblor, ¿no? Silvia Palumbo Jaimes, a quien han escuchado, yo no te pregunté antes, pero si querés compartir alguna letra en particular, alguno de estos que están editados aquí en el libro, de las tantas voces, ¿no? Porque decíamos que está separado en varias voces según
etapas y temáticas, algunas más urgentes, tal vez esto es muy, muy de crónica, otras como la bailarina, que hacen varias cosas, mencionan, reponen, y como, bueno, recién señalabas, y varias voces que pueden ver ahí en el libro. ¿Querés compartirnos alguna? Mira, voy a compartir una que es muy cortita y que Sí, es muy personal, porque viste con esto de la cronista, entonces, viste, una está en esas canciones, en esas letras, pero en realidad por ahí no tanto como cuando es algo muy personal. Este es un quiebre personal que tuve cuando me empecé a ir de Buenos Aires. Vos sabés que yo viví 22 años en Cava, y bueno, yéndome, hice esta canción. Estaba trabajando en una obra de teatro en ese momento y la usamos para eso. Y se llama Sin Luna, es del 2006 y dice así. así. Voy a soltar la luna, voy a cruzar la lluvia, voy a caer despacio sobre la tierra húmeda. Que la naturaleza se pose en mi cabeza, que limpie mis miserias hasta que un rayo me parta de amanecer. Alma de mi alma, busco la calma, alma de mi alma, triste reflejo de mi desesperación. Era una de las que yo había apuntado. Y para cerrar, te voy a preguntar, ¿qué pasa con la luna y qué pasa con las lechuzas? Este hombre no se le escapa nada. Bueno, la luna es una, más allá de la referencia que podemos tener y que nos encanta la luna y toda esta cuestión no del feminismo, sino del mujerismo, que cada 28 días tenemos la luna, aunque no menstruemos más las mujeres, todo eso está bien. Pero en realidad yo fui del grupo Las Lunas y las Otras, eh, que fue el primer grupo de lesbianas feministas organizadas en Buenos Aires, desde el año 90 hasta el 2011, hasta el 2000, bueno, 20 años estuve. 21 años. Y Las Lunas y las Otras fue básico en mi vida, fue fundante, Astor, porque yo me reconcilié con, bueno, primero que encontré el feminismo, segundo que pude ser yo como activista lesbiana feminista, conocer un montón de cosas y de mujeres, de cosas, digo, profundas para mi crecimiento y de mujeres, y para mí es una simbología la luna, ¿viste? Es un lugar, más allá de la luna como concepto social, cultural y todo eso, es una simbología. Y ahí en esto es sin luna, en este texto, vamos a decirlo así, estaba relacionado con algo afectivo, que estaba relacionado con las lunas y las otras, y bueno, que me llevó, que ya te digo, muchos años de mi vida yo estuve con las lunas, con este grupo de mujeres, las lunas, ¿no? Así que eso con las lunas. Y las lechuzas, soy una fanática de las lechuzas, para mí las lechuzas también yo les doy una significancia diferente. Las lechuzas son las señoras de la noche, son cuidadoras, son muy audaces, porque la lechuza que tenemos acá, la lechuza pampeana de la llanura, hace sus nidos en la tierra, ¿viste? Y no los hacen los árboles, o sea que tiene muy poca defensa. Y acá en Pehuenco, que se están arrasando todos los médanos con el progreso, dos por tres revientan todos los nidos de lechuzas, las lechuzas se van con sus lechucitas y lechucitos, y vuelven a armar otra vez su casa en otro médano. Ellas no lo saben, pero quienes vivimos acá sabemos que les va a durar poco porque van a volver a arrasar esos médanos. Es una metáfora que podemos utilizar para este pueblo también. Y colecciono lechuzas. Así que si alguien me quiere regalar lechuzas, tengo un montón de lechuzas. Hace unos años dejé de coleccionarlas porque ya no sé dónde meterlas. Ahora las vuelvo a coleccionar. Y básicamente acá en Pehuenco hay muchos nidos de lechuzas y yo me hago unos caminos por esos nidos de lechuzas y bueno, y las disfruto. Ahora las disfruto ya en vivo y en directo. Muchas gracias por conversar con FM de la Calle. Nos veremos el domingo y felicitaciones por este trabajo, la letra de mi música, que será presentado en Fanes. Como decías, un abrazo, Silvia. Hasta la próxima. Un abrazo y muchísimas gracias, Astor. Un placer. Para cerrar esta entrevista, vamos a hacerlo con un fragmento de texto, igual que la abrimos. Muy breve y también sintético, referido a otro de los poderes
además del progreso, pero sin el cual, según el filósofo Rosisner, se podría haber avanzado. Hablamos también del cristianismo, de la religión, el catolicismo, la religión. Y dice, son 3 líneas: Virgencita, nada te prometo, nada te pido, nada te pido.